Entiendo que veis mi presentación y no mis notas. Sí, vemos solo la presentación. Genial, o sea que tengo las notas solo para mí, para guiarme un poquito. Voy a leer un poco para no extenderme demasiado. Bien, buen día. Hola a todos. El agradecer va primero, así que Vanessa, Iván, todo el equipo, toda esta gente que me habéis permitido ahora caerme y volver a la charla. Es un verdadero honor y una grata y prometedora sorpresa. Creo que hay mucha conversación que tiene que seguir de ahí. Para mí también es importante reconocer que lo que voy a decir ahora, el trabajo que va a salir de aquí, tiene mucho que ver con lo que hemos hecho con Julia y que hemos hablado hace un momento, y con Cornelia, que está en Suecia, con su artículo, y con Jansson. También quiero decir que muchas de estas cosas que voy a hablar un poquito más tarde tienen que ver con los colegas de la constelación semiótica, es decir, Carlos Colari, Fernández, Sandra Valdetaro. Con ellos hemos hablado muchísimas horas de todas estas cosas, y últimamente también publicado con Irene Gintín y Gastón Cingolani, ambos en Argentina, y con los que hemos publicado algunas de estas cosas referentes a la semiótica, los datos, la mediatización y los datos, de dónde salen, cuál es la sustancia epistemológica en relación con los datos. Así que va para ellos también que lo sepan, que es la investigación. Todo esto no es algo que he hecho solo, sino algo que tiene que ver con una conversación que sigue y que continúa. Así que a partir de hoy también espero incorporar más voces de aquí en esta conversación. Y segundo, la disculpa. Este es un momento del año complicado y os agradezco mucho que me permitierais reciclar y juntar un par de cosas en las que estoy trabajando últimamente. No es un definitivo, y hay algo de reciclado, y además hay algo que viene del inglés, y por lo tanto podría pasar que aparezcan acentos que no deberían o desaparezcan acentos que deberían. Con esto puedo darle la culpa al autocorrector, pero asumo todas las cuestiones. Okay, vamos a seguir. Este es un poco el título que me gustaría trabajar, y que tiene que ver con el antecedente del trabajo que habéis leído y que compartí con vosotros, un artículo que hicimos con Julia para la revista LIS. Hoy quiero compartir 4 ideas clave. La primera, es muy guay estudiar geodatos y ciudades como campos comunicativos. Es un verdadero placer y un estímulo permanente y una invitación. Pero el pero es muy importante. Las ciudades son lugares de desigualdad y conflicto, y por lo tanto tenemos que entenderlas desde este espacio. Los geodatos son imprecisos, problemáticos y ya dan grima. Son algo asquerosillos, y por lo tanto hay que ir con mucho cuidado con el tema de la ética. La esfera pública es un concepto criticado, pero a la vez también es útil. Y este modelo que hemos hecho nos ha ayudado a llevar estas cuestiones a la práctica, y podemos discutir luego de la charla, podemos discutir sobre cómo lo hemos hecho. Esta presentación pues es casi una precuela del texto que escribimos con Julia y con Cornelia, revisitando la esfera pública urbana, un modelo de análisis, y que después hemos ido continuando en los últimos 2 años, por eso no hemos parado. Quiero empezar hablando de la vida en el espacio. Los móviles en nuestros bolsillos nos convierten en reporteros de nuestras únicas experiencias vitales. Y esto es muy guay porque trabajas con cosas súper guays, pero a la vez tiene sus complicaciones y sus limitaciones. Y quiero hablar de las limitaciones un poquito hoy. Los móviles han contribuido a domesticarnos en una sensación de permanente necesidad de reportar nuestras historias y de volver una y otra vez a esos aparatos que nos han entrenado para que les prestemos atención, para que les cuidemos, para que les acariciemos, para capturar estos eventos lo más posible, y capturándolos inmortalizamos también la experiencia. Estos aparatos mimados que reclaman nuestra atención constantemente, mira, activa, postea, textea, responde, tuitea, con el teléfono en la mano sentimos la urgencia de asegurarnos de que el mundo no sucede sin que lo sepamos. Y también nos urge reportar y capturar el mundo para inmortalizar estas experiencias y compartirlas con otros en plataformas que están diseñadas básicamente para hacernos ver, para exhibirnos. Y luego, después de esto, sentimos la urgencia de compartirlo. Mirar al teléfono se convierte en una práctica mundana, impensada, repetida miles de veces a lo largo del día por mucha gente, produciendo toneladas y toneladas de material digital registrado. Y esto es lo que genera una valuosa y accesible huella digital. Es accesible, es transportable, es la fuente de lo que Couldry y Mejías llaman extractivismo de datos, que constituye una huella digital muy personal,
y que es lo que nos interesa mirar en este momento. La noción de huella digital viene bien a mano. Los dos componentes de la paráfrasis implican el prefijo digital y la sustancia de la huella. La idea de digital parece matizar el concepto de huella, robándole el peso y en cierta forma hasta robándole la materialidad. Mientras que la palabra huella manda inmediatamente la idea de pie, de tierra, de territorio habitado, de lugar visitado. Huella también conecta con la idea de camino y de itinerario. Un alineamiento de huellas formando caminos que pueden ser interpretados invocando al flaneur romántico de Baudelaire, que creció a la sombra de los desarrollos urbanos y arquitectónicos de Haussmann en el París del siglo XIX. De todo esto escribió este señor, Walter Benjamin. Esta pronta imagen de cosmopolita y tan urbana crece inmediatamente para conectar las huellas con las experiencias psicogeográficas que dieron sentido al paseo. Y con ellos un sentido remoto de propósito que emerge en lo banal de los devaneos desorientados. Y precisamente estos vínculos con la psicogeografía, el flaneur, han poblado la literatura y las primeras experiencias artísticas con datos geolocalizados y la constelación de aparatos que los recogen y almacenan. Esos primeros datos que funcionaron para artistas para hacer cosas, pero esto no termina aquí. Entonces se empezaron a salir áreas de investigación como geomedia y locative media y geoweb, que son formas de llevar lo digital y entender lo digital en lo geográfico. Bien, esto del mito del paseante esboza un momento fundacional básico y lentamente va tomando la forma de un campo de investigación emergente, con una genealogía inicial en los medios locativos. Y aquí el caso de un divertimiento. Este ciclista de Londres usa su cuenta en Strava y su reloj Garmin para dibujar al Mr. Moviembre en la derecha en las calles de Londres, o un par de meses atrás dibujó al hombre de Yorkshire en las calles de Sheffield, desde donde estoy hablando, ¿no? Pero esta capacidad técnica aparece como una oportunidad muy seductora también para explotar para la investigación aplicada y empírica basada en datos. Entonces, por ejemplo, en las audiencias de festivales que estamos mencionando, en los estudios de movilidad o en la actividad de los social media, por ejemplo, durante protestas y tal. Aquí un ejemplo de lo que hicimos, por ejemplo, en Sheffield en 2016, cuando mandamos a 10 estudiantes a participar en este festival que sucede cada año a mediados de julio, y les dimos tickets a cambio de que se traquearan con sus móviles y compartieran los datos con nosotros después. Y con esto lo juntamos con los tweets que se generaron alrededor de este festival durante este tiempo, y nos dimos cuenta pues que hay una determinada geografía, una determinada estructura del espacio en la que vemos zonas de mucha actividad y zonas de mucho menos actividad. Y estos centros y periferias también generan discusiones respecto de cómo organizar el evento, pero a la vez también en el otro lado qué implicaciones tiene esto en relación al diseño urbano y en relación al uso del espacio público y social. Bien, es decir, nuestras investigaciones juntan técnicas avanzadas para capturar estas geografías y las experiencias a través de los datos generados por eventos urbanos. Y esto es, en cierta forma, el resumen de lo que hacemos. Bien, es realmente útil, tiene muchas opciones de interés aplicado, y luego podemos hablar más de ello en particular si quieren, y en resumen, que es súper guay, es muy guay, es como, qué guay, tenemos un mapa. Bien, pero esto no termina aquí, y esto de hecho empieza aquí. Antes de ponernos prácticos, me gustaría compartir algunas de las cuestiones teóricas y las discusiones que informan el trasfondo de este tipo de investigación. Y para empezar, a Jesús Martín Barbero. Escribía en 2015 en un artículo desde dónde pensamos la comunicación hoy, y decía: y si el entorno verde ha sido rediseñado por el hombre para bien y para mal, ahora es el entorno digital el que nos vuelve más aceleradamente natural, pues cada vez hace mayor parte de nuestra corporeidad, de nuestra sensibilidad y de nuestra cognitividad. Y en este punto están los desafíos para pensar la comunicación, empezando por seguir pensándola desde unos procesos y prácticas sociales cuyas transformaciones desestabilizan lo que teníamos por sujeto y objeto de la investigación. Esto nos pone frente a una cuestión epistemológica: cómo este espacio digital extendido
físicamente, o al revés, este espacio físico extendido digitalmente, cómo esto nos pone frente a la investigación con un problema epistemológico fundamental, que es qué tipo de sustancia de saber generamos desde esto. Así que quiero discutir este problema desde el desencanto un poquito, quiero discutir este problema compartiendo limitaciones, siguiendo estas tres cuestiones. La primera, la ciudad y el espacio urbano como lugares de desigualdad. Segundo, los geodatos y su valor epistemológico como lugar de incertidumbre. Y tercero, preguntando qué pasa con el gobierno de este espacio vital, que es la cuestión de la esfera pública y la gobernanza. Voy a terminar proponiendo el modelo que ayuda a orientar este trabajo analítico para contestar esta cuestión. Así que no es solo todo lo que reluce, vale la pena abrazar esta complejidad y vamos a explorar cómo este tipo de datos, de geodatos, funciona como material de investigación, como herramienta metodológica, como fuente de retos conceptuales, pero debe entenderse como un punto de partida para que podamos explorar más, sabiendo cuáles son sus limitaciones. Empecemos, pues, por los espacios urbanos en cuestión. En otras palabras, antes de seguir fascinados por los datos, vale la pena que entendamos las condiciones sobre las que esta investigación o estas investigaciones se apoyan, ¿no? Las ciudades son lugares de desigualdad. Contested. Bien, para esto, esta mujer, Saskia Sassen, ha escrito muchísimo sobre ciudades y ha liberado a las ciudades críticamente. Se ha acercado a los territorios y ha explicado cómo las geografías del poder funcionan como maquinarias de exclusión geográfica. El espacio es una práctica de poder, no solo un escenario donde los conflictos tienen lugar, sino poder en sí mismo. Porque el espacio existe en relación con este poder, no como una condición objetiva a priorística. No es que el espacio estuviera antes, es el espacio que es diseñado, definido desde esta práctica del poder. Y solo desde esta perspectiva tiene sentido la transgresión inherente, por ejemplo, en ocupar las plazas o en manifestarse en las calles o en lo que, por ejemplo, Scolari escribía casi de una forma juguetona en 2001 cuando hablaba de Génova y del G8, la reunión que hubo en el G8, donde murió Giuliani, donde se hizo un conflicto mundial del tema, donde los movimientos antiglobalización estaban empezando y consolidándose después del uso de las redes, y Scolari escribió este artículo que es divertido ahora rescatarlo porque dibujaba Génova en tres zonas, la zona roja, la zona amarilla y la zona verde. Y Scolari lo dibuja como una especie de juego en el que los protestantes intentaban conquistar, era un juego de conquista de la bandera, ¿no? Intentar penetrar el espacio rojo por lo que tenía de transgresor. Y el mapa que se publicó en esa dirección en ese momento. Bien, esto es un punto de partida o de conexión, si quieren, remoto, que contrasta o que conecta también con este otro. Este que escribimos con Cornelia sobre las manifestaciones nazis en Viena o el espectáculo nazi que sucede cada enero cuando los nazis se juntan para un baile de valses en el centro de la ciudad y tienen que bloquear literalmente el centro de la ciudad para que los manifestantes no vayan a impedirlo, ¿no? Este escenario del que publicamos un artículo es una forma también de construir este espacio urbano como un espacio de conflicto en temas de protestas, etc. Pero no solo tiene que ver con las protestas. El espacio urbano es desigual también si miramos, por ejemplo, Londres y los desajustes. Esto es un mapa de 2011 porque después cerraron la web y ahora estamos todos muy perdidos. Es un mapa en el que se ve el poder adquisitivo de la gente que vive en determinadas zonas de Londres. En el centro, City of Westminster, veis, por ejemplo, mucho rojo porque es un lugar donde viven gente con poder adquisitivo muy alto, en contraste, por ejemplo, con las zonas más amarillas. Bien, en este mapa de Londres, lo que hicimos fue superponer esta línea azul que es precisamente la línea del recorrido de la maratón de Londres, que también tiene lugar cada año y se convierte en un evento mundial de presentación de la ciudad al mundo. Es una especie de ejercicio comunicativo brutal en el que todo el mundo, ¿no?, está mirando a Londres. Pues, ¿qué Londres se enseña en este recorrido? Pues es un Londres que prefiere claramente el rojo. Y esta preferencia por el rojo tiene que ver también por esto. Un Londres que tiene una determinada mirada hacia un poder adquisitivo particular
y por lo tanto tiene toda una serie de implicaciones asociadas. Bien, esto tampoco es nuevo, esto es algo que escribió Engels en el siglo XIX cuando visitó la ciudad obrera de Manchester y escribió lo siguiente: esta aristocracia monetaria puede tomar el camino más corto a través de todos los distritos obreros a sus lugares de negocios sin ver nunca que están en medio de la sucia miseria que se intuye a derecha e izquierda. Esta idea de los burgueses viviendo en un lugar de la ciudad, trabajando en otro lugar de la ciudad y construyéndose las avenidas para invisibilizar la pobreza extrema en la que vivían los obreros en su momento, pues es una de las estrategias urbanas que han articulado la configuración de las ciudades desde ya en el siglo XIX y adelante. Es decir, que es una cosa a tener muy en cuenta cuando se pretende ir a mirar las ciudades y a buscar cómo funcionan y cómo están estructuradas. Bien, ¿qué pasa entonces cuando multiplicamos esa desigualdad urbana y material con aparatos portátiles y actividad online? Es decir, lo único que hacemos es multiplicar esta desigualdad, hacerla mucho más profunda y mucho más bestia. Y es necesario considerar esto cuando nos ponemos a explorar todos estos territorios y hablar de lo que hablamos, los medios espaciales que transforman la producción del espacio y la naturaleza de la espacialidad. Y esto lo escribieron Kitchen, Loriot y Wilson en su texto sobre Locative Media, en el que de alguna forma explotan todo este territorio. Bien. Pero no solo ellos, han salido conceptos a trocha y moche con el tema de cómo explicar este espacio híbrido intermedio. Pues han hablado del tercer espacio, recuperando a Baba. Han hablado de espacio híbrido, de espacio comunicativo, de espacio código, de digilugars, de geoweb, de geomedia, de medios locativos, de medios espaciales, de medios móviles, de interfaces. Todos estos conceptos han salido porque la preocupación fundamental es cómo explicamos este desencaje entre lo físico multiplicado por lo virtual y lo móvil. Bien, segunda cuestión, los geodatos. Los geodatos son imprecisos, problemáticos y dan grima, son asquerosillos. Es decir, el segundo aspecto es los datos. No solo el Big Data is broken, que escribía Sarah Pink en un artículo fabuloso y que no debemos perder de vista, sino que además estos datos están peligrosamente desencajados, peligrosamente dislocados entre lo que son los datos en sí y la socialidad o la realidad discursiva en la que se ven envueltos. Y para esto es muy importante meter un poquito el ojo en este espacio indeterminado entre lo que es el dato y lo que es su significación. Y ahí es donde voy a explayarme un poquito con la cuestión más semiótica. Bien. Todos los datos se tornan en geodatos y esta es una inercia. Todo el mundo quiere poner pins en los mapas, pero no todos los geodatos son iguales. La definición de geodatos tiene que ver con esto. Se entiende por datos espaciales cualquier tipo de dato cuantitativo o cualitativo que contiene una localización. Por ejemplo, coordenadas de referencia al lugar. Esta es la parte fácil. O topologías, textos que hablan de un lugar o de otro. La referencia al lugar más rudimentaria puede considerarse geodatos. En este caso, a la izquierda tenéis un mapa que hizo mi hijo para un cumpleaños, en el que solo se reconoce la mesa la mesa del comedor y todo lo demás es el recorrido que tenía que seguir para encontrar la X donde se supone que está el regalo. Bien, esta es una forma de mapear y de geodatificar, si quieren. Pero vamos a hablar en particular de datos digitales y lo que recogen los móviles. Y tengo un ejemplo. En octubre de 2019, antes de lo pandémico, antes de meternos en nuestras casas y en nuestras cocinas, El País publicó una pieza sobre un proyecto de investigación fundado por el gobierno español y el Instituto Nacional de Estadística, junto con las mayores corporaciones de Internet y móviles, Movistar, Vodafone y Orange. El plan consistía en recoger todos los datos geolocalizados del territorio español durante 8 días entre 2019 y 2020. El propósito era capturar la movilidad de los individuos para evaluar la oportunidad de información sobre geolocalización de los teléfonos móviles como una alternativa a los métodos actuales para proporcionar matrices de movilidad. Esto es lo que decía el texto original.
El caso es un buen ejemplo de cómo la investigación en datos digitales enfrenta principios éticos básicos vinculados a la involuntaria generación de datos. Es decir, estos datos se generan sin que quieras, sin que hayas apretado OK. O la falta de conciencia de millones de ciudadanos convertidos en datos por las compañías de telecomunicación. Si les pidieran los permisos a todos los individuos afectados, eso es, a los millones de usuarios de móviles en el territorio español, para utilizar estos datos, todavía no se resolvería el problema ético fundamental. Los datos no se han generado para la ocasión, sino que son material que ya existía previamente. Posiblemente son datos usados por las compañías privadas y posiblemente también traficando con ellos. El caso muestra inmediatamente que las regulaciones o la ética de investigación que se basa en los datos centrados en individuos no basta y que la discusión sobre datos debe moverse más allá, hacia la consideración holística de todo el complejo circuito de aparatos, infraestructuras, plataformas, todo lo que implica que merecen nuestra atención, es decir, va mucho más allá de los individuos, en este caso, vigilados. Pero una de las cuestiones fundamentales que tiene cuando aparece esta discusión de los datos es que nos ponemos un poco trascendentes, nos ponemos en un lugar en el que estos datos se nos invisibilizan. No entendemos este tipo de conexión entre lo que hacemos cada día en nuestros móviles y nuestra vida cotidiana, nuestros desplazamientos y lo que pasa con los datos. Es un espacio ciego. Es un espacio ciego que se parece a lo que algunos han señalado como lo que pasa en la fotografía, ¿no? Ves la imagen fuera, ves la imagen dentro y no sabes lo que pasa entre medio. Y esto es un lugar semiótico muy, muy interesante. Y me gustaría abrir un momento este paréntesis para hablar de esta discusión sobre lo invisible de los datos, porque nos abre toda la cuestión sobre su valor epistemológico. Bien. La insistencia en torno a la opacidad de los procesos se debe a que los patrones mediante los cuales se establecen los criterios de búsqueda, recolección de información y la puesta en relación de estos datos son desconocidos y son invisibles. Así que la pregunta viene, ¿cuán fiables son los geodatos en relación con lo que estos geodatos significan? Esta línea de discusión es la que estamos trabajando últimamente y que por supuesto tiene sus complejidades, pero ahí vamos. Hay 4 puntos de desencaje que nos permiten preguntarnos esta cuestión de cuán fiables son los geodatos en relación con lo que significan. El primer desencaje son los datos no son el fenómeno. Mientras el evento es humano, los datos se convierten en testigos silenciosos no humanos, diría Bruno Latour, a los que se atribuye significado. Es decir, lo humano versus lo no humano. Yo nunca fui, sí fuiste porque tu móvil lo dices. Tus datos dicen que tu móvil estuvo en este lugar, es decir, tú estuviste. Y esta cuestión de confianza en los datos, de creernos los datos no humanos versus el humano que puede mentir por sus intenciones. El segundo aspecto es el segundo desencaje, que es el marco contra la experiencia. Estos datos se mapean en un mapa organizado y preciosamente articulado en frente a una vida, a un vivir, estos movimientos en lo geográfico que son mucho más confusos, desordenados, mal construidos. Es el espacio vital que tiene su densidad. Es lo que Foucault llamaba la heterotopía. Es un espacio de compensación entre el orden y la vida compleja, ¿no? El tercer desencaje tiene que ver con, por ejemplo, cosas que escribía Derrida en la cuestión de la asignatura. Tiene que ver con la presencia y la ausencia. La asignatura para Derrida era una cuestión de certificado y decía que retiene el haber estado presente en el pasado, ahora, y que permanecerá en el futuro, ahora, y por tanto genera una especie de un ahora general, en una forma de trascendental de novedad. Es decir, los geodatos permanecen cuando nosotros ya nos hemos ido. Y en este desencaje entre el momento de su generación y el momento de su recopilación o de su organización, generan una especie de firma en la que se produce este desajuste de ausencia y de presencia entre los datos y los geodatos y la vida. Y el cuarto desencaje es la producción y reconocimiento, el desajuste del sentido. Es decir, la circulación muestra que algo puede ser interpretado distinto, en el momento de su producción y en las instancias de su recepción. Los datos no pueden ser entendidos como algo que siempre significa lo mismo.
Es decir, que hay un momento de producción de estos datos, y ahí decía las compañías móviles generando unos datos de nuestra movilidad versus el momento de su interpretación. Y este desencaje tiene que ser considerado. Es un espacio, o sea, estos cuatro desencajes son formas de escribir que hay un espacio liminal que abre una oportunidad teórica para la reflexión crítica y permite, en última instancia es lo que queremos, incorporar una dimensión interpretativa humana en la idea de los geodatos o en la idea de los datos para que pueda ser discutida otra vez como un lugar de transformación, como un producto construido a través del sentido, es decir, dejando a la vista que hay huellas en el proceso de creación. Es decir, rellenamos estos desencajes con asunciones, con ideas socialmente construidas que dirigen nuestra creencia en los datos. Y esta cuestión es fundamental porque es el lugar donde obtenemos la oportunidad de interpretar, de investigar cómo la interpretación es socialmente construida, cómo la interpretación es un producto de lo cultural y por lo tanto de lo intencional, de lo ideológico, de lo estructural en el poder, etcétera, etcétera. Y ahí vamos. Este es lo que escribimos recientemente con Gastón Cingolani y Irene Hindin discutiendo este aspecto en un artículo que se llama ¿Sirve la mediatización para entender la datificación? Y que todavía está por salir, así que no tiene la referencia completa, pero lo voy a compartir en cuanto esté. Descubrimos o hablamos de desfases de sentido en 3 niveles. El primero es las distintas formas de utilizar y de interpretar los discursos sobre los datos y una variedad de repertorios accesibles, frames, perspectivas, prioridades. Entre ellos están, por ejemplo, las metáforas que atrapan y explican el funcionamiento de los datos, las implicaciones que tienen, desde la idea de la nube hasta la idea del almacén, hasta las ideas fluidas de circulación o las más políticas asociadas a vigilancia, extracción, dominación por datos, colonialismo de datos, etc. Y por supuesto hay más. Y por supuesto, según el caso y según la aplicación, se activan en unas formas o en otras. El segundo es el paso del nivel profundo al superficial. Es decir, el punto en el que se busca de qué manera se produce una transformación del Big Data en mensajes o en discursos que se ponen en circulación en plataformas o en aplicaciones. Estos pasos se refieren a las recomendaciones, a los resultados visibles, a las operaciones de datos, a ciertos esfuerzos de transparencia, pero también a lo que llamamos el blanqueo por algoritmo, que es el clásico, el ordenador dice que no, o, por supuesto, otra vez, vale la pena explorar las distintas fórmulas o formas en las que estos datos entran en lo social discursivo y se generan como realidades y decisiones. Y el tercer nivel, que se produce en la traducción del bit al dato y a la información. Y al revés, cuando se traduce la información a datos. Esta operación también es interpretativa, es decir, se extiende a lo largo de toda la visualización de datos, de diagramas, de representaciones. Vemos los datos de contagios, las olas representadas con subidas en la línea de los diagramas. Ahí los datos se presentan como algo casi crudo, que habla por sí mismo, que es casi una forma directa y unívoca de interpretación, casi sin intervenir en nada, solo mostramos los datos tal como vienen. Y ahí es otro nivel de sentido en el que los datos se ven incorporados. Bien, hay un importante momento de desajuste en este caso y es necesario prestarle atención y deconstruir la parte intencionalmente opaca de esta interpretación y fijarse en las implicaciones que tiene. Si estos son los 3 niveles en profundidad, vemos también 3 momentos. También nos encontramos con estos desfases, se producen en 2 o 3 momentos, hay discusión. El primer momento en el que lo discursivo es traducido a subdiscursivo, como un proceso de codificación informática. Ahí los elementos discursivos, desde los atributos hasta las pautas de comportamiento, los colores, los momentos, se traducen en datos. Las visitas a los museos se traducen en datos. En este momento hay discusiones sobre lo que es relevante, lo que es registrable, lo que es almacenable en forma de datos digitales. Y por lo tanto, todo el recorrido que va en descomposición, en negociación de significados hacia unidades menores que finalmente adoptan la forma de algo programable, de unos y ceros, pues en este proceso estamos haciendo un proceso de interpretación. El segundo momento es el momento opuesto, es decir, desde los datos, subdiscursivo,
hasta el discurso. En estas operaciones hay un esfuerzo de interpretación más claro, en lo que la visualización de los datos se convierte en decisiones por la magia de la probabilidad o por la magia de cualquier operación y en propósitos de cuál es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, cuál es lo que va a pasar en cuanto cuándo va a llegar la tercera ola, N ola. Y finalmente, en la acalorada discusión, tenemos la cuestión de si se puede hablar de un tercer momento. Este es el tercer momento, disculpen que lo voy a poner entre paréntesis, aquí, entre paréntesis. El nivel que va desde lo subdiscursivo a lo subdiscursivo. Es decir, es el encadenamiento de dos momentos anteriores, pero que a la vez se puede entender como un momento con valor por sí mismo. Esta es la operación en la que los datos son obtenidos y recombinados para generar más datos. Es el preciso momento en el que los datos ya son obtenidos y accesibles, pero luego se vuelven a utilizar en tanto que datos para recombinar con fuentes distintas de otros datos para tomar o para mostrar nuevos datos que se generan. Es decir, este es un momento programático opaco que parece invisible, pero que es humano, es decir, ha sido diseñado. El ejemplo más claro son los algoritmos, que son producto de la programación humana. Alguien dice, combina los datos de género con los datos de tiempo de visitas y tal. Y entonces, combinar estos dos datos es una decisión humana. El proceso es mecánico, pero la decisión de combinarlo es humana. Y esta es lo que genera los algoritmos. En este nivel está lo deep y los modelos son muy poderosos desde el punto de vista ideológico, pero a la vez se omiten porque forman parte de lo opaco y no prestamos atención a cómo funcionan. Por ejemplo, la identificación de actores relevantes en una conversación en línea o la identificación de influencers en una constelación de discusiones. Bien, estos tres niveles y tres momentos que decía se combinan en esta siguiente tabla, de la que podemos hablar luego y que la voy a dejar aquí un momento y seguimos para no perder más tiempo. Pero lo podemos discutir luego. El paréntesis. No estamos seguros de si esto es un momento o no, pero lo podemos discutir. Bien, el tercer aspecto, la esfera pública en cuestión. La esfera pública es un concepto criticado, pero útil. Es útil y criticado por lo siguiente. La metáfora esfera pública es útil porque integra bien el rol de los medios con el rol de la actividad social, el debate público. Pero Arendt usó el concepto de esfera pública en alemán en 1951, antes que Habermas se apropiara. Fue Habermas, de hecho, quien se apropió de este concepto para popularizarlo como algo así como el reino de nuestra vida social en la que algo parecido a la opinión pública puede formarse y el acceso está garantizado a todos los ciudadanos. Este reino de comunicación no distorsionada, decía él, se caracteriza por su independencia utópica de cualquier plataforma corporativa, supranacional, además de la independencia de los cuerpos burocráticos del Estado. Esto escribía Habermas. Era su forma de entender esta idea de esfera pública. Pero hay más, y el concepto de Öffentlichkeit, por suerte, también nos abre otros espacios. Hannah Arendt, para ella, decía, son las condiciones de posibilidad de la discusión pública. Y con esto nos quedamos. Es decir, la esfera pública habla de las condiciones de posibilidad de la discusión pública. Y nos preguntamos cuál es el papel de los medios. Pero vamos a seguir. Las múltiples traducciones al inglés y de vuelta al castellano distrajo históricamente de la metáfora de Öffentlichkeit para volverla en una noción de esfera. Y la idealización habermasiana del acceso para todos igual, pues hizo que se tratara la esfera pública como si fuera una cosa neutral, igualitaria y accesible a todas. Y esto no es lo que me gustaría resaltar en este aspecto. Si nos fijamos, la idea del ecosistema comunicativo del que habla precisamente Habermas en su texto de hoy es un sistema comunicativo que difiere del Londres del 18, pero tiene unos fundamentos, unas características que se pueden trasladar, es decir, habla de lugares. Los pubs, las plazas, en este caso la imagen que tenéis del 18 es un festival encima del hielo del Támesis, que si lo combináis con el cambio climático os damos cuenta que ahora congelar el Támesis para poner toda esta gente encima no es algo posible.
También se habla de agentes de los ciudadanos. La mayoría de los que habla Habermas son hombres, burgueses, blancos y cristianos. Pero podemos hablar de agentes en otras formas mucho más ricas. Las plataformas de mediación también son cosas de las que habla Habermas. Habla de los soportes, las páginas de los periódicos, los pósters, pero también podemos hablar de otros más actuales y de aparatos, el papel, la imagen, los lugares, la imprenta, ¿no? Y temas, los temas de los que se habla, la política, la literatura, los negocios, que se pueden trasladar. Y finalmente, el propósito, que es el elemento fundamental que me parece que conecta, que es regularse a sí mismos justamente, es decir, establecer condiciones de legitimidad en la regulación y el reconocimiento de la comunidad, que es el segundo aspecto de la esfera pública, que se trata poco, pero que para mí es clave. Si la noción de esfera pública está en cuestión, también lo es la noción pues, de espacio público. El eje público-privado, que es una referencia común en el entendimiento de las sociedades modernas, encaja problemáticamente con la idea del espacio. Los sentidos conceptuales y espaciales de esfera pública se entiende que van juntos, pero no es tan claro como si de alguna manera los espacios públicos son lo mismo que las nociones de esfera pública. Y esta tensión particular entre lo público y lo privado alcanza pues también la noción de esfera pública en tanto que espacio. Y tenemos que pensar un poquito esta dimensión porque es donde vamos, ¿no? La esfera. La investigación en esfera pública ha tendido a funcionar desde ciertas perspectivas preferidas, ¿no? La investigación discursocéntrica, que ha confundido la idea de esfera pública con los temas que se discuten en la prensa, choques ideológicos, etc. El segundo aspecto es la investigación sobre capacidad, acceso, que han favorecido el plataforma centrismo. Twitter, que es el gran ganador, pero también los periódicos, o la combinación de ambos, de las plataformas con los espacios. Hay muchísimos ejemplos, pero esto ha llevado a problemas, esquivar las áreas de investigación demasiado complejas, perspectivas transmediáticas, multimodales, etc. Y esto es lo que hace que la noción de metáfora de esfera pública nos atrape en un espacio como si fuera neutral, pero no lo es. No es homogéneo, no es continuo, no es plano o no es esférico, porque es un espacio social. Y por lo tanto no podemos aplicar tranquilamente la fórmula del volumen de la esfera para calcular la noción de esfera pública. Tenemos que ir un poquito más allá. Y para ir más allá está Chantal Mouffe señalando que necesitamos una noción de esfera pública que supere la política institucional, porque definiendo la política en el sentido estrecho pierde la dimensión política de lo social. Añadimos también que necesitamos una noción de esfera pública que incorpore el lugar y la extensión de infraestructuras que permiten su actividad, esas condiciones de posibilidad de las que hablábamos. Esfera pública, pues, debe ser entendida desde la inclusión de debates y espacio, aparatos, voces, acceso y contenido, como un circuito complejo, integrado, un ensamblaje complejo. Bien, y con todo esto vamos a la gobernanza de los espacios comunicativos, cómo lo hemos resuelto así provisionalmente y en lo que estamos trabajando. Philip Schlesinger escribía en los 90: la democracia debe estar arraigada en una noción de espacios comunicativos abiertos y accesibles. Aquí es donde sale el concepto que utilizamos, espacio comunicativo, para que permitan el debate, la negociación, el enfrentamiento y el desacuerdo. Ahí es el espacio que es a la vez físico y virtual, pero es el espacio comunicativo. El siguiente paso teórico es la teoría del ensamblaje, territorialización y codificación como mecanismos de síntesis que se refieren a procesos de estabilización y a procesos de legitimación. La idea encaja bien con la noción de comunidad, es decir, la idea social que negocia sus propios procesos de regulación, el código y las interacciones vía móviles que contribuyen a su estabilidad como comunidad. Todo esto en combinación con el concepto de interfaz, que también conocemos, que es una red de actores humanos, tecnológicos, que mantienen relaciones y evolucionan el espacio construido como un espacio pragmático, de interconexiones activas. Y la consideración que el espacio, que la interfaz, es política. El trasfondo de nuestras intenciones es estudiar las implicaciones políticas de la injusticia social y especial o espacial generada por los circuitos a través de los que fluye la comunicación y por la noción de espacio abierto y accesible que forma el espacio público.
De hecho, para poder estudiar el espacio comunicativo debemos incluir el abanico de posibilidades comunicativas que van más allá de la percepción de los usuarios, que serían las representaciones. También tenemos que ir más allá de las posibilidades materiales y técnicas que lo permiten, que son las texturas o las estructuras. Para ello creemos que podemos entender estas configuraciones del espacio, space and place, es decir, espacio y lugar, saliendo del caso específico de las manifestaciones y explorando nuevos territorios, espacios descritos, practicados, habitados, vividos desde los medios, desde las redes, desde los canales, pero también desde la gente que está en el espacio físicamente y que constituyen un espacio imaginario, una esfera, que estas representaciones del lugar solo no podrían explicar. Así que exploramos cómo funcionan estas interacciones físicas y virtuales y cómo construyen este territorio imaginario de conexiones en red posibles de espacios conquistados. Y lo que habéis leído, o lo que está en el texto del que hablábamos, pues es este modelo que salió de un artículo de Adams y Jansson. Jansson está en Suecia trabajando, Cornelia está trabajando con él ahora, en el que identificaron 4 intersecciones disciplinarias entre la geografía y la comunicación, ¿no? Y hablaron de las representaciones, las texturas y las estructuras y las conexiones. Y con estos 4 elementos, pues construimos un modelo de análisis que nos permitió aplicarlo a los distintos casos y a las distintas posibilidades empíricas. Y todavía estamos desarrollando, es decir, estamos buscando de qué forma podemos explorar más y más estos 4 aspectos y su integración entre ellos. Bien, de vuelta al principio y cierro. Quería compartir 4 ideas con vosotros desde el principio. Primero, es muy guay estudiar geodatos y ciudades como campos comunicativos. Es un campo que crece y ofrece muchas opciones de desarrollo, desde la marca lugar, los eventos culturales, los estudios de movilidad, la población de zonas geográficas y las formas de entenderlas, etc. Pero es una investigación con trampas epistemológicas y debemos revisar sus procesos una y otra vez para no entrar en los problemas de éticos de los que hablaba. Las ciudades son lugares de desigualdad y conflicto que se multiplican cuando los aparatos móviles y las conexiones online los reproducen. El segundo aspecto es los geodatos son imprecisos, no dicen todo, son problemáticos y además dan grima. Hay 4 desencajes que desconectan los datos de su sentido y es importante tenerlos en cuenta. Primero, la humanidad de la experiencia versus los datos. Segundo, el desorden, la permanencia y la ausencia y el desencaje del sentido, ¿verdad? La circulación. Y la tercera, la esfera pública es un concepto criticado, pero a la vez útil, porque permite mantener algunos de sus rasgos, aparatos, materiales, lugares, y no solo los discursos. Por lo tanto, hay que entender la esfera pública como algo más de lo que habitualmente es útil o se publica. Y finalmente, para traer estos aspectos a la práctica, hemos incorporado las nociones de ensamblaje de interfaz, que estaré encantado de contaros cómo lo hemos hecho para tal. Y si se quiere leer, pues todo esto está publicado en estos textos que están por orden alfabético por autor, en el que a veces está Julia, a veces está Cornelia, a veces estoy yo, a veces están Irene Gindin y Gastón Singolani, en los que estamos todavía trabajando. Y ahí termino de leer. Muchas gracias, Joan. Hola. Muchas gracias, tío. Estupendo y muy bien contado. Vamos. Muy leído, pero así es la forma de contado. Garantizar que no me extiendo demasiado, que si no después hablo demasiado. Pues nada, si os parece, bueno, que puede intervenir cualquiera, o sea que cedo la palabra al resto para que planteen preguntas y cuestiones que os haya sugerido la intervención de Mon. No sé si alguien quiere empezar. Si no, empiezo yo mientras el resto. Una pregunta un tanto, bueno, no sé si técnica. Quería preguntar, porque cuando, he leído la aplicación del modelo de Adams y Johnson, no veo muy claro la separación entre representaciones y texturas. Porque para mí, claro, mi noción de representación siempre es performativa. Siempre la representación es una práctica y tiene densidad, por supuesto, con lo cual, claro, metodológicamente para mí sería muy difícil separar el tipo de análisis que yo hago sobre las representaciones de esa noción de textura, porque la cuestión sería que es
o sea, cómo la representación genera esa textura, precisamente, ¿no? Cómo genera esa intensidad, las relaciones afectivas con el lugar tienen que ver con la representación tanto de los lugares como de los places, no sé ahora en español cómo lo diríamos, ¿no? Con los espacios, ¿no? Entonces ahí me cuesta esto. Entonces, bueno, un poco cómo lo resolvéis vosotros y si habéis discutido sobre este aspecto concreto. A mí me encanta que me hagas esta pregunta. Es cierto, es un kit, es un espacio es un espacio de conflicto en términos de definiciones. En el texto original de Adams y Johnson lo dan así de una pincelada y ya está. Entonces la pregunta es, ¿y esto en qué se traduce cuando se traduce? Pues lo que hemos hecho para hablar de esta cuestión ha sido un proyecto que fue una investigación que hicimos en un festival de danza en Hania, en Grecia, que es un festival de danza en la calle. Y nos preguntamos muy bien cómo este festival articula la actividad en la geografía del lugar, ¿no? Y cómo esto se combina, por ejemplo, con las visitas turísticas, porque Hania en Grecia en Creta es una ciudad muy turística, ¿no? Y tiene una zona antigua muy, muy invadida por turistas y a la vez te das cuenta de que el festival, en el momento en que lo analizamos, ahora ya no, estaba completamente desconectado geográficamente, aunque pasaba en el mismo lugar, de la actividad de los turistas. Y ahí nos sirvió la noción de texturas porque definimos la cuestión de las texturas como los espacios que tienen capital comunicativo, es decir, los espacios que atraen actividad por sí mismos. Es decir, la definición de texturas tiene que ver, o el análisis textural tiene que ver cómo el lugar tiene valor comunicativo por sí mismo. Claro, desde el punto de vista de nosotros que siempre analizamos el territorio desde la representación de alguien habla de, ¿no? La idea de textura nos parece como un problema porque no sabemos cómo gestionar esta idea de que el territorio hable por sí mismo. Claro, claro, es que yo nunca diría que la representación es que alguien habla de. Es que para mí un edificio, ¿no? Tiene una dimensión representacional y por lo tanto el edificio habla por sí mismo. No necesito que nadie genere un discurso en torno al edificio. Porque el edificio ya fue construido, ¿no? Y los discursos fue construido ya con una posición de enunciación. Y luego todos los discursos, usos, apropiaciones de ese edificio modifican su lugar de enunciación, que ese es precisamente lo que tú estás identificando como textura. Entonces yo creo que aquí a lo mejor, o sea, para mí la representación no tiene que ver con el discurso de un agente humano, sino que la representación está vinculada a los sistemas de sentido inscritos en los objetos y en las materialidades, ¿no? No sé. Entonces, bueno. Sí, no, estoy de acuerdo. La cuestión es la siguiente. Si una manifestación ocurre en los extrarradios o si ocurre frente al Congreso, ¿no? El lugar de esta manifestación cambia el sentido de la manifestación. Yo totalmente de acuerdo, sí. Sí, no, la cuestión es, mientras por un lado se pueden leer las distintas representaciones conflictuales en las que las distintas voces articulan, ¿no? la manifestación y el espacio en el que sucede, hay algo en el espacio en sí mismo y es para distinguir esto. Es decir, es una cuestión más operativa que nada. En la definición de Johnson tampoco lo clarifican, pero lo que hacen ellos es porque, o su problema es porque vienen de la distinción entre la cuestión geográfica, es decir, también hay una cuestión institucional. Son un departamento de geografía y comunicación y están juntos. Entonces escribieron este artículo para, de alguna forma, buscar las zonas de diálogo entre ellos. Y esto nos fue muy bien para también analizar este problema de la esfera pública que teníamos. Pero en su definición necesitaban, claro, que los espacios hablaran por sí mismos y que los espacios pusieran condiciones ajenas a los agentes que actúan en ellos.
No, no estoy Entonces, totalmente. O sea, que yo. O sea, soy fan de los conceptos que sirven para pensar. O sea, no, no les pongo ninguna traba y el concepto de textura me parece que expositivamente puede ser muy útil. Solo planteaba que quizá pero sí, teóricamente en una noción de representación nos chirría. no, O no, sea, digo, cuando nos hacemos las traducciones de ámbitos de otros a nosotros, ¿no? absolutamente. Y una forma de hacerlo para nosotros fue esto, distinguir lo que pasaba durante el festival de lo que estaba fuera o antes del festival como condición. Es decir, buscamos, por ejemplo, a todas las imágenes de Instagram que encontramos sobre esta ciudad, ¿no? Y nos dimos cuenta de que la ciudad tenía unos ciertos puntos marcados como monumentos, como lugares en los que la gente se hacía fotos, ¿no? Que eran lugares que tenían capital comunicativo por sí mismos antes de ¿sabes? Fuera de la actividad del festival en sí mismo. Y entonces lo que hicimos fue contrastar y decir, pues mira, lo que estaba antes lo llamaremos texturas, lo que sucede en las fotos relacionadas con el festival lo llamaremos representaciones y después podemos combinar y ver de qué forma, por ejemplo, lo monumental, lo que está institucionalmente establecido como relevante, lo que sale en las guías turísticas, todo esto tiene que ver con una forma de atribuir capital comunicativo a unos determinados puntos de la ciudad mientras se silencian otros. Pues bien, a esto, que no deja de ser una forma de representación, ¿de acuerdo?, se convierte como una especie de a priorístico al caso específico en el que trabajamos y por lo tanto lo llamamos texturas. Pero es una cuestión absolutamente operativa y conceptualmente estoy de acuerdo, tenemos muchísimo que explorar y discutir. ¿Que funciona? ¿Que nos sirve? Pues yo creo que sí, y nos sirve en este sentido, que tenemos un elemento de a priori, ¿no? Antes de que nos genera las condiciones para trabajar. Déjeme saludar, hola, está Lucrecia, qué honor, hola. No esperaba. Y así, o sea, este es un poquito el recorrido. Tenía una pregunta antes de a ver si alguien más, que es, o sea, ¿en qué medida esta propuesta que hacéis y la propuesta más amplia de la que se está haciendo desde la geografía de la comunicación precisa del uso de los geodatos? Porque, por ejemplo, nosotros que venimos de una investigación puramente quali, y que no tenemos miedo a los datos, o sea, de hecho de vez en cuando los usamos y demás, pero quizá, por ejemplo, para una cuestión como la que queremos hacer nosotros sobre despoblación, los geodatos no resultan tan relevantes, en el sentido de que queremos hablar de despoblación en un sentido de problema público que se incorpora. Y entonces ahí, bueno, pues claro, están las representaciones de tanto del espacio como de los lugares y como los imaginarios de la gente y de sus prácticas, en la medida en que esa zona geográfica y las prácticas vinculadas a la despoblación crean comunidad e identidad, ¿no?, en el eje urbano. Pero los geodatos no lo son. Entonces, tengo la sensación de que la mayor parte del desarrollo que se ha dado de esta nueva como área abierta de o sea, de la geografía de la comunicación han tirado hacia el geomedia y menos a esta otra cosa. Entonces, bueno, un poco como lo veis vosotros, ya que trabajáis con geodatos, pero si sentís que se puede hacer de otra manera. Sí y no. Es decir, el error sería ponerlos de condición antes de darse cuenta de cuál es el escenario y de lo que se está buscando. Los geodatos en sí mismos no son muy guays, pero ya está. No tienen más que lo que aportan. Entonces, si lo entendemos en términos de interacciones sociales, cuántas y de qué forma estas interacciones sociales suceden a través de espacios virtuales o de comunicaciones vía móviles o de chats o de tal, a mí esto, o sea, puede parecer relevante y si lo es, entonces vale la pena explorar cómo y cuándo se pueden obtener estos datos o se puede trabajar con estos datos y se pueden incorporar en la ecuación. Antes mirábamos la prensa porque mirar la prensa era fácil y estaba a mano y era solo leer el texto. Ahora resulta que hay muchas cosas que pasan no en la prensa y por lo tanto también
podemos buscar las formas de capturarlos, de incorporarlos en la ecuación, y esta es si quieres, mi síndrome de Diógenes, de intentar buscar ¿no? todos los lugares en donde se pueden obtener formas relevantes de entender estas interacciones sociales que para mí forman. De la misma forma que, o de la misma manera que al revés, tampoco da. Es decir, si nos miramos solo Twitter, ¿sabes quién está en Twitter? Solo hay un determinado perfil de gente que está en Twitter. Entonces, analizar tweets por millones no tiene ningún sentido si lo que quieres es entender algo que sucede mucho más allá del entorno Twitter. Entonces, hay que ir con este elemento de cuidado. Y la cuestión de si geoespecíficos o geo no específicos también se pierde un poquito en la niebla del espacio, porque todos los datos acaban intentando estar situados de una forma o de otra, y por lo tanto, aunque sea una situación temporal, también se pueden trabajar, o si hay referencias al lugar, porque lo que estás buscando es una geografía, pero si buscas la geografía, también la puedes buscar como un espacio en el que se interactúa. Es decir, una de las discusiones que tenemos ahora en el texto de rural que está escribiendo Connie, mientras yo la estoy traicionando desde aquí, ¿no? Este texto de lo rural, un problema que nos estamos poniendo es qué pasa cuando lo rural está hiperconectado y deja de ser rural, se convierte en otra cosa. Es decir, ¿es rural solo porque es físicamente en un lugar, o es rural porque está desconectado también en lo digital? Y ahí es donde vale la pena preguntarse si estos datos pueden ayudar a entender estas cosas y cuáles. Cristina, que habías levantado la mano. Hola, Cristina. Hola, muchas gracias por todas estas aportaciones. Me parece riquísimo y muy desafiante para nuestras propias investigaciones. También hemos desarrollado una crítica del concepto de esfera pública de Habermas, precisamente a partir de Arendt, y nos hemos centrado más bien en estudiar las cuestiones de poder. Quiero decir que hablamos de esfera pública central, esferas públicas periféricas, contraesferas públicas como Nancy Fraser, porque me parece fantástico el intento de integrar el espacio urbano, el espacio rural, en el concepto de esfera pública, pero para nosotros un problema fundamental es que podemos abordar las cuestiones de poder a través del concepto de asuntos, problemas públicos. ¿Qué cuestiones que preocupan a la ciudadanía, que son objeto de reuniones, asociaciones, transformaciones de los lugares de encuentro, pero que permanecen encalladas o confinadas, consiguen una transformación mayor? Por ejemplo, cuando el problema de los datos y del dominio, utilización y comercialización de datos se convierte en un problema público. Antes ha habido muchos otros lugares donde se ha problematizado esta cuestión de los datos, pero es cuando acceden a una esfera pública mayor y finalmente cuando acceden a la esfera pública oficial, digamos, cuando los actores políticos se ocupan de hacer leyes que protejan o tal o cual, ¿no? Entonces, este dinamismo de los lugares de poder y de los lugares de mucho menos poder que nosotros tratamos de captar a través del concepto de asunto público y su circulación a través de los diferentes espacios, ¿vosotros cómo lo abordáis? Porque habláis de las desigualdades, pero ¿cómo en toda esta maraña de formas de relación entre los espacios materiales, urbanos, discursivos, etcétera, cómo podemos afrontar esta cuestión del poder? Para mí también el poder está en la raíz de la cuestión. Es decir, nos preguntamos estos porque, la pregunta fundamental viene de analizar las condiciones de posibilidad, porque estas condiciones de posibilidad no son espontáneas, ni naturales, ni han salido porque sí, sino porque han sido diseñadas o practicadas o performativamente definidas, ¿no? Gracias y precisamente por culpa o en relación al poder. Entonces lo que nos preguntamos es ¿a quién excluye? Y estas formas de exclusión se transmiten de muchas maneras. Entonces una de las cuestiones
tiene que ver precisamente con este tema. El hecho de que los tópicos, los temas en discusión pública son priorizados, establecidos en un orden en función de unas determinadas miradas. Son prioritarios para unos, no necesariamente los prioritarios para otros. Y este desequilibrio, este desajuste en los temas, pero también en los lugares en los que se puede discutir, tiene que ver con lo que nos preocupa. Es decir, hay veces que los temas parecen poco relevantes porque pasan en la periferia geográfica de la cuestión fundamental. Es decir, si de repente alguien suelta un discurso en el Parlamento, tiene muchísimo más valor en sí mismo que si suelta ese mismo discurso en otro lugar de la periferia en el que es menos visible. Para nosotros es necesario, pues, para entender la noción de esfera pública como un espacio donde hay un debate, entender que estos temas emergen solo si entendemos la esfera pública también incorporando lo material y las condiciones que vienen desde la geografía. Entonces, para mí, lo que estáis trabajando este matiz o esta crítica al modelo de Habermas, que es un modelo que fue criticado en alemán es decir, a los 5 años de escribir el texto. De hecho, Habermas escribió el texto 5 años o 6 antes de publicarlo porque a Horkheimer no le gustó y no le gustó y por eso no le dio la cátedra con la que esperaba obtener este texto y se esperó porque a esos no les gustaba. El texto en particular es muy, muy simplista y muy reduccionista y en cambio los trabajos de Fraser, los trabajos que han venido después a explorar y a matizar el concepto son mucho más interesantes, pero sigue habiendo para mí esta cuestión que es la cuestión de la materialidad y de los espacios en los que ocurre, en los que también hay formas de discriminación y que se consideran poco. Es decir, que sí, en la línea del trabajo, Cristina. Lucrecia, que habías levantado la mano. Todavía no te oímos, Lucrecia, tienes que darle al micro. Hola a todos, una alegría verlos. Y bueno, a mí me pareció la intervención de Joan realmente muy atractiva, porque se tiene el coraje, tiene el valor de meter las manos en la masa de un tema infinitamente complejo, que es cómo empezar a dar inteligibilidad al espacio web. Yo creo que, empecemos a hablar de la semiosfera web. Porque la semiosfera web, claro, tiene sus propias autodeterminaciones. Yo no sé si la distinción espacio público, esfera pública, que a mí, por el contrario, me parece utilísima, funciona a nivel de la web. Pongo un ejemplo. Tú pones el ejemplo de lo rural, que me parece un ejemplo importantísimo. Lo rural es un caso perfecto de exteriorización. No hay territorio en lo rural. ¿Por qué? Porque vos tenés el territorio de lo rural, que tiene que ver con las formas de producción, por ejemplo, agrícolas o agrícolas ganaderas, pero después tenés el caso del no territorio de lo rural, pero que al mismo tiempo es el territorio de la conexión web. El ejemplo son los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos vivían en espacios rurales, se encontraban en los famosos Carrefour que hay en todas las periferias de las ciudades, y resulta que los tipos estaban hiperconectados. Entonces no es verdad que haya un espacio de lo rural, digamos, distinto del espacio ciudadano. Esa gente formaba parte de una sociosfera web que merece efectivamente ser encarada en sus especificidades. Digo más, ¿cuál era el problema? Yo trabajé el tema de los chalecos amarillos, porque fue la irrupción
de los pobres en una sociedad de abundancia. Eso fue extraordinario. ¿Cuál fue el principal problema? La visibilidad. Se pusieron los chalecos amarillos fluorescentes porque no eran visibles en el espacio. Porque efectivamente había un problema de poder de invisibilizarlos frente a los grandes agentes y autores y productores y usuarios de la palabra pública. Entonces, efectivamente creo, me encantó, asistí solamente a la última hora, pero me encantó tus propuestas. Me parece que podríamos avanzar con el tema de la semiosfera web, que es una nueva semiosfera. Bueno, gracias Lucrecia. Y sí, es cierto, es decir, en la web también hay geografías, no solo físicas, sino también virtuales. Es decir, cuando accedes a, por ejemplo, las discusiones que tienen lugar en intrawebs, en Facebook, ¿no? Son territorio privado. Es el jardín particular de Mark Zuckerberg que decide lo que se habla, lo que no, lo que se puede postear, lo que no, lo que se quita, lo que se queda. En este espacio privado, por lo tanto, hay una condición de acceso, y es que tú entregues tu ADN al registrarte, ¿no? Y que él pueda hacer lo que quiera con tus datos. En el caso de el web original, o la idea original de Tim Berners-Lee, cuando diseñó el World Wide Web, lo que quería y lo que está todavía luchando para conseguir es un espacio en el que el acceso no esté tan condicionado y tal. En este sentido hay parecidos razonables y vale la pena tenerlos muy en cuenta no solo cuando trabajamos con datos, que por ejemplo, en un análisis ahora de las imágenes que representan una determinada región rural en Google Images, las primeras que salen, cuando pones el título, las 300 primeras, ¿no? Nos hemos dado cuenta, por supuesto, que hay muchas páginas web en él, muchos tipos, pero las grandes ausentes, por ejemplo, es Instagram, porque Instagram bloquea ser visible en Google Images. A Instagram le interesa otro tipo de visibilidad, ¿no? Entonces, este juego que no deja de ser un juego político para la visibilidad, y de lo que puedes en Instagram no lo puedes ver en Google Images y viceversa, este juego forma parte de esta definición de espacios en lo virtual, o en lo de la semiosfera web a la que te refieres. Entonces, es cierto, la web tampoco es igualitaria y tampoco debe serle, y tampoco debe tratarse como si lo fuera. Y uno de los errores con los que también tendemos a sobreestimar cuando nos fascinamos por los datos es precisamente que nos perdemos de vista lo que está ausente, lo que no está. Y este que no está a veces es mucho más significativo que lo que puedas ver en el Google Images o en cualquier búsqueda electrónica o colección de datos, etc. Entonces, sí es cierto, el concepto de semiosfera web no sé si está tomado. Estaba pensando en el trabajo que están haciendo en Estonia la gente de ¿cómo se llama? Ahora me lo voy a perder. Sí, el de Estonia que habla... ¡Ay! Lo tenía anotado. Bueno, después lo digo. Pues el trabajo que están haciendo los estonios ahora, recuperando a Lotman, precisamente, están hablando de semiosfera web, y esto es un aniversario también a considerar, en el sentido de que también creo que es este año, que es el 50 aniversario, y hay muchísimo que hablar de este tema, porque estos también han recuperado la noción de semiosfera web para hablar de estos aspectos en un trabajo que se ha comentado como bastante interesante y yo tengo por leer todavía. Gracias, Joan. Paso un dato publicitario. Sacamos un número especial, Orseri, que se llama Semiótica de la Cultura, en homenaje a Lotman por el aniversario de su nacimiento. Bueno, ahí. ¿Alguien más se anima a hacer alguna reflexión, Álvaro, adelante. Hola, ¿qué tal?
Buenas. Yo quería preguntar, no sé si es una pregunta un poco absurda, pero precisamente con esto de la semiosfera web, ¿no? La geolocalización y las redes sociales, ¿dónde se situaría en ese sentido la red WhatsApp? Es decir, para mí yo creo que WhatsApp está tomando mucho más posicionamiento en cuanto a lo mejor ideas políticas o precisamente todo esto que tiene que ver con la esfera pública, pero que creo que realmente no tiene una capacidad de recolección de datos, ya sean geodatos o datos en general, a la hora de realizar realmente un análisis mucho más profundo de lo que sería la sociedad. Absolutamente de acuerdo, Álvaro. Y aquí hay dos líneas. Una es, dices que no tiene datos o no los datos. En realidad los datos sí que están, solo que están en manos privadas de Mark Zuckerberg y compañía, y los utilizan mucho y muy inteligentemente y con mucho poder lucrativo. Es decir, que los datos sí que están. El problema es que no son accesibles. Y esto es una cuestión fundamental que tiene que ver también con el ejemplo que estaba dando de las compañías telefónicas proveedoras de Internet en España que hicieron este trato con el Instituto Nacional de Estadística para explorar las movilidades en España. Bien, lo hicieron con datos que eran generados por compañías privadas que no sé si se los vendieron o se los cedieron para la ocasión a las entidades públicas para hacer operaciones y análisis de estos datos, porque no sé dónde quedó, porque entre otras cosas vino la pandemia y nos arrastró la ola. Pero esta idea de los datos eran privados y las empresas o las organizaciones públicas que hacen la investigación tenían que comprarlas, adquirirlas, negociarlas, venderse el alma por alguna razón, esta es una cuestión fundamental y tiene que ver con el uso y acceso de datos, por ejemplo, de WhatsApp. Por supuesto, tiene muchas limitaciones en cuanto a, muchas cuestiones matizables en cuanto a, por ejemplo, el acceso y la privacidad, hasta qué punto no deja de ser una web o un espacio que debería ser considerado privado, y hasta qué punto, es decir, todas estas cuestiones están allí y vale la pena preguntárselo antes de, pero no hay duda que nuestra vida se teje alrededor de los chats instantáneos y por lo tanto no cabe duda de su relevancia social y no cabe duda de que debería haber mecanismos no solo de acceder a ciertos o a aspectos de estos datos en alguna forma, y ahí viene mi set de datos, pero por el otro también garantizar que el Estado, los gobiernos, estos que votamos, puedan regular también estos espacios que no son regulados más que por las manías personales de un señor en cuyo jardín decidimos interactuar masivamente y al que no tenemos acceso. Entonces, para mí hay este doble problema. Uno, que es la propiedad de estos datos generados que están allí y que están protegidos y son comprables, y no son caros, pero son comprables, y el hecho de que sean comprables los desvirtualiza. Y el segundo es la falta de acceso regulatorio, garantizable, legitimado, no sé cómo llamarlo, para que sea un espacio también, diríamos, de protección social, porque es que si no se convierte en un espacio salvaje en el que pueden hacer contigo y con esos datos lo que quieran. No sé si te ayuda a responder la pregunta, pero diría por ahí. Héctor, por si no iba... Dale, Héctor. Sí, hola, ¿qué tal? A mí ¿Se me está escuchando? Vale. Sí, te escucha. Vale. Bueno, a mí no me ha dado tiempo he leído el texto, pero no me ha dado tiempo a estudiármelo, porque hay muchas cosas y creo que esto requiere de pausarlo y ver las condiciones. Entonces, la pregunta es un poco burda, quizá, pero en todo este entramado de representaciones, conexiones, texturas, estructuras, ¿cómo encajan, por una parte, los medios de comunicación, que han sido un poco lo que era nuestro campo de análisis clásico, y por otra parte las plataformas del estilo Zuckerberg y todo esto? No estoy pensando tanto en WhatsApp, sino los espacios que pretendidamente se ofrecen como espacios públicos, como Facebook, ¿no? Porque decir que WhatsApp, la arquitectura, tú sabes,
o lo que ofrece WhatsApp es un espacio íntimo donde te juntas con otra gente y donde aspiras a que eso no tenga publicidad más allá de los miembros del grupo, ¿no? Y de ahí todas estas discusiones cuando algo que pasa en WhatsApp sale de WhatsApp y entonces se filtra y eso genera. Pero cuando tú estás en Facebook, o tú estás en Twitter, o estás en Instagram, sabes que estás en un espacio público en el que lo tuyo lo va a ver gente que no puedes seleccionar al 100%, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay una discusión también de hasta qué punto, digamos, la propia lógica de esto, lo que tú decías un momento, ¿no? ¿Quién regula esto? ¿Cuánto sabemos de lo que...? Y sobre todo, cómo esos datos luego se convierten en una mercancía que la gente, que estas compañías utilizan. Y luego, por otra parte, cómo ciertas decisiones que pensamos que los medios o que a nivel social admitimos que se tomen con los medios, ¿no? Que hay otros modelos regulatorios, como el inglés, que es mucho más bestia que el español en este sentido. Pero eso, cuando eso está pasando en las plataformas, lo está diciendo Zuckerberg y su gente simplemente, ¿no? Y ahí no hay una decisión, no hay una capacidad política de intervención en las reglas del juego, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo encajan un poco este extraño equilibrio que hay en estos momentos entre medios de comunicación clásicos, profesionalizados y tal, y las redes sociales en este modelo de esfera pública y de espacio? Bien, genial. Y varias cosas para desempaquetar. La primera, es cierto, el texto está cargadísimo. Piénsalo como un hipertexto, por favor, porque lo pensamos así. Como hemos publicado muchas cosas en inglés y en muchos lugares, nos faltaba publicar algo en castellano que permitiera un poquito dar cuál es el mapa de la situación. Ahí están los hiperlinks en la bibliografía, en las referencias, hacia cosas que son un poquito más pausadas, un poquito más articuladas, más orquestadas, para ver un poco, ¿sabes? Lo que... todas estas cuestiones que estudiar solo ese texto es una bomba de muchas cargas que venían, que eran como temas que queríamos poner en el espacio hispanohablante de discusión, precisamente para permitir discusiones como ahora. Pero hay cosas que pasan detrás y que por supuesto las pusimos allí muy apretadas y creo que demasiado apretadas después de revisarlo estos últimos días para venir aquí. La segunda cuestión, o la otra cuestión, que es la cuestión de cómo metemos los medios en este debate sobre la esfera pública. Bien, los medios tienen como una de las prioridades que teníamos era evitar apriorismos. Y apriorismos eran virtual versus físico. Era la idea de el mundo virtual y el mundo físico. No queremos esto. Medios A, medios B, tipo de medios quali, medios de calidad periodística versus medios de... No queremos nada de esto, queremos una conversación. Y esta conversación tiene que ser tan abierta, tan desarticulada en su punto de partida como sea posible para no generar condiciones antes de la hora. Y entonces esto fue un gesto... que era a la vez conceptual y metodológico. Entonces, ¿dónde pondría los medios? Pues los medios son máquinas de representación, por ejemplo. Los medios representan una manifestación explicada desde los medios contrasta fácilmente con la manifestación expresada por los ciudadanos o por las personas en Twitter. Entonces, para nosotros, analizar las representaciones es buscar en este espacio de conflictos las distintas versiones de lo que sucedió que se encuentran y cómo estas generan también jerarquías, generan determinados centros y periferias en las formas de entenderlo. También con esto los medios tienen un valor en el espacio de las estructuras que canalizan los medios. Los medios son mecanismos de canalización de esta información. Entonces, mientras la gente gritando en la plaza se muere su voz con el aire, ¿no? Los medios pueden mantener esta voz durante mucho más tiempo, durante mucho más rato, y por lo tanto pueden imponerla de unas determinadas características. En el caso de los tweets y los retweets, pues hacen lo mismo en otros espacios más amplios. Entonces, la idea esta de
incorporar los medios era disolverlos literalmente en sus distintos roles, en los distintos modos de análisis. Y lo llamamos modos para convertirlo en mecanismos de una forma de análisis que no fuera contradictoria el uno con el otro. Es decir, que si analizamos una cosa de una forma, no lo pudiéramos analizar también desde la otra. Y esto es lo que nos llevó a analizar los modos como los modos verbales o los modos no sé si te ayuda a contestar un poco. Con respecto a esto quería hacer una puntualización que yo creo que es metodológica, que es la misma que hemos afrontado nosotros y que Cristina mencionaba con la cuestión del issue. Creo que cuando uno quiere abordar todos estos modos, dimensiones, necesita un foco, porque si no está perdido. Entonces, generamos ese espacio de los enclaves. Entiendo que vosotros son esos eventos puntuales, que es el festival, la manifestación, y para nosotros es el evento mediático de un asunto que se vuelve no solo del problema público, que es más general, y una controversia que es más amplia en el tiempo, sino la idea del evento periodístico, por definición, ¿no? De un asunto que de repente capta el típico asunto de agenda, ¿no? Y es desde el asunto de agenda desde donde, con lógicas como las lógicas de la bola de nieve, por ejemplo, podemos reconstruir los discursos que son relevantes en ese momento, y no tanto con una periodización más clásica, o podemos observar los discursos en otros lugares de los mismos agentes que después serán recogidos en los medios. O sea, creo que esto... Entonces, claro, yo creo que esto tendría que tener una mejor justificación metodológica. O sea, nosotros la hacemos, pero quizá habría que pensar también a nivel epistemológico, ¿no? Y teórico, esta decisión que tomamos metodológicamente con respecto a la representatividad que tienen estos momentos, ¿no? Que nos sirven como articuladores de lo que hacemos. Entonces, que funcionan muy bien para producir artículos, pero que no sé si qué representatividad tienen cuando queremos explicar ciertos fenómenos, como por ejemplo lo que plantean la gente de la mediatización, que es, bueno, queremos hacer estudios para que en el medio y largo plazo podamos comprender X cosas, ¿no? Entonces, imaginémonos, sigo yo con mi tema, que parezco umbral, yo quiero a largo plazo, no sé, dentro de 10 años, tener una idea sobre cuál es el efecto entre mediatización y despoblación, ¿no? Claro, si yo, todos mis análisis están vinculados a enclaves, a momentos, a issues, no sé si eso, ¿no? La suma de eso me dará un acceso a un proceso a largo plazo o a medio plazo. Entonces, ¿qué estamos explicando? Claro, explicamos cosas, pero ¿qué estamos explicando más allá de esto? Y si esto que escogemos realmente es porque me sirve a mí metodológicamente y me encaja bien y así puedo trabajar todo, o realmente es que tiene esa representatividad. Yo también creo que uno de los problemas principales que seguimos teniendo es, por lo menos en la Academia Española, yo no sé cómo andáis vosotros, veo que tenemos poca interdisciplinaridad. Es decir, que seguimos trabajando nosotros solos y no con una horda de geógrafos o con unos abogados o con gente de derecho que hagan porque yo leía como vuestro texto y decía, pues imposible. ¿Cómo voy a abordar el marco legal, la cuestión de las infraestructuras si no tengo un ingeniero, si no tengo ¿no? Es como esa dificultad. O sea, que creo que ahí a lo mejor hacemos un poco de trampa y que quizá trabajaríamos de otra manera si de repente tuviéramos un equipo en el que hubiera un ingeniero, un geógrafo, un tío de derecho, ¿no? Distinto. No sé. El llamado a la interdisciplinariedad, sí a todo, sí y mucho, sí y siempre además no sabes muy bien quién te acaba faltando. Yo aprendí a codificar Python en los sábados por la mañana porque no sabía ni cómo preguntárselo a alguien de ordenadores para que me ayudara. Entonces, ¿sabes? Terminas haciendo estas cosas con una mano aquí, la otra allí, intentando tal. Absolutamente de acuerdo. Ahora que puedo hablar un poquito más la lengua, me resulta más fácil hablar con gente sobre cómo funciona la base de datos y cómo gestionar un determinado problema de diseño, de arquitectura de los datos que generas. Porque claro, con esto también generas nubes de datos, la mayor parte inservibles. Es decir, que sí, la otra parte, la parte de la estrategia. O sea, mi
mi metáfora favorita de cómo funciona la ciencia tiene que ver con las ciencias sociales en este caso, lo que hacemos tiene que ver con las cocinas más que con los laboratorios. Tendemos a llamarlo laboratorios por no sé qué tipo de complejo de objetividad, pero en realidad se parece más a una cocina. Y las cocinas son sucias, salpican, manchan, sale sangre a borbotones en algún lugar donde tienes que cortar, porque tenías que cortar. Entonces, para mí el trabajo este tiene que ver con esto, es decir, no conseguiremos la pureza epistemológica aunque lo intentemos durante la vida entera. Lo único que podemos hacer es ir asumiendo nuestras propias limitaciones en el proceso de hacerlo. Entonces, como decías muy bien, nosotros de a priori o de a priorismo metimos el tiempo. El festival empieza aquí y termina allí. Esto nos llevó a los festivales, porque estábamos en las manifestaciones hechos un lío, primero porque la actividad es mucho más sugerente y mucho más guay, y políticamente mucho más interesante, pero es que no sabes cuándo empieza ni cuándo termina, no sabes por dónde se van a escapar los tipos, no sabes por dónde van a zurrar los polis, y todo esto nos interesa. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues básicamente cogimos el paquete y lo aplicamos a algo que era mucho más controlable, mucho más artificial si quieres, pero que nos permitía desarrollar conceptos con un principio, con un final, que venían determinados por un calendario que no era ni nuestro y una recolección de tweets que nos llevaba a... empezamos a coleccionar el día tal y terminamos el día cual. Es decir, esto era una estrategia metodológica. ¿Es un apriorismo? Absolutamente. ¿Va a cambiar? No. ¿Vamos a generar conceptos que sobrevivan los tirones del tiempo? Pues no lo sé. Pero es a partir de este pequeño sistema de piezas que vas juntando, que vas explorando, y que lo haces con esto, con sangre, con horno, ¿sabes? Con cuchillo, a veces distinguiendo arbitrariamente lo que es una textura de lo que es una representación porque te va bien, y asumiéndolo así. Es decir, la cuestión tiene que ver con la humildad, el buscar y el asumir, pues, que no dejan de ser limitaciones. Y estas limitaciones lo que hacen es levantar crítica, levantar oportunidades para discutir más, levantar oportunidades para pensar cómo lo solucionamos en el próximo caso. Entonces, esto con Yulia típicamente nos vamos a explorar Telegram en Rusia para ver si conseguimos un aparato que nos permita, ¿sabes? Un script que nos permita analizar Telegram y haremos algo con esto que, aunque sea muy limitadito, nos permite juntarlo con otras cosas. Es decir, en lo empírico es esto. Y en lo conceptual, por supuesto, limitaciones a cada gesto, pero al menos da un poquito la sensación de que estamos abriendo un espacio, por ejemplo, con esta discusión de los datos, estamos abriendo un espacio que muchos se quejan de los datos, muchos hablan de los datos digitales, son necesarios, no son necesarios, etcétera, pero nadie los mira desde dentro y se toma la molestia ¿sabes? De ver qué es un dato, qué valor epistemológico tiene. Entonces intentamos hacer esto a pasitos, porque además nuestra biografía, nuestro currículum, y hablo del nuestro como académicos, funciona a base de estos pequeños éxitos, ¿no? Y los vas juntando y o sea, son tan pobres, y es un artículo que terminas publicando, ¿sabes? Y no has llegado a nada. Pero da un poquito no sé si esto ayuda más a generar complicidades que a responder los problemas trascendentales, pero yo creo que hay que acomodarse un poquito en esta situación de... Sí, es que es así como hay que trabajar, pero bueno, era un poco por provocar. Porque también a nosotros nos genera, o sea, de hecho nosotros hemos tenido muchas discusiones en el seminario pensando en cómo justificábamos una metodología que no es una metodología al uso, y que cuando fuéramos a los evaluadores no podríamos decirles, mira, he escogido de tal fecha a tal fecha en tal medio porque era relevante, sino porque he hecho una etnografía siguiendo esos discursos. Entonces a mí me parece muy interesante lo que precisamente va con nosotros esa concepción de, en un determinado asunto, ¿qué ha tenido más impacto? Por ejemplo, a la hora de generar un imaginario. El discurso mediático, el discurso de los agentes en otros espacios, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Y quizá, por ejemplo, esa parte del peso que han tenido unos discursos y otros en los medios, o sea, en la configuración de un asunto, de un momento puntual, pues a lo mejor no lo
por lo menos yo como que no lo he tenido, esa idea de la jerarquía del centro y periferia, estaba como en nuestro modelo teórico, pero quizá la he trabajado menos, ¿no? Y entonces, ampliando el foco, a lo mejor me ayuda a recordar la próxima vez que no se trata tanto de describir todo lo que hacen los medios, sino de, como estoy tratando de describir una práctica, un momento, unas formas de interacción, observar qué peso tienen unos discursos sobre otros, ¿no? En esa idea de la textura, por ejemplo. Está bien. Álvaro, no me voy a ir, que yo enseguida me engancho. Álvaro, que habías levantado las manos. O sea, a lo mejor corto, pero Nada, como nada. estudiante Adelante. a mí me surge la duda de dónde empiezo y dónde paro a la hora de analizar datos. Es decir, entiendo que hay una performatividad o un discurso consciente o en la semiosfera web, o realmente, como dice Le Bon, hay un contagio emocional piel con piel sobre un conflicto o una... O sea, ¿dónde empiezo y dónde paro a la hora de encontrar datos y analizarlos? El caso tiene que decírtelo. Es decir, hay una... El caso, están las dos dimensiones y tienes, por supuesto, tienes que gestionar estas dos dimensiones. La primera dimensión es el caso. El caso habla, el caso dice cómo lo tienes que analizar. Si tú defines el caso, le estás imponiendo algunas particularidades. Entonces intenta dejar que el caso viva primero y te diga dónde empieza, dónde termina y por qué. Y si necesitas un caso más pequeño, más específico, esto trabaja en esta dirección para mí, para proteger el estudio de tus intenciones, primero. Y el segundo aspecto es, por supuesto, la de las intenciones. Tienes unas determinadas intenciones, unos determinados deadlines, unos determinados puntos a los que tienes que llegar, y esto te permite analizar hasta cierto punto y no hasta cierto otro. Es decir, siempre habría la opción de darle otra vuelta. Vale la pena ser estratégico en este sentido, es decir, pensar que se definen a sí mismos porque tienen un principio y un final, porque tienen una determinada dimensión y unos determinados límites. Y por supuesto esto nunca es suficiente y siempre nos gustaría saber más allá, lo que ya hablaba Vanessa del tiempo, ¿no? de la supervivencia del tiempo. Pero yo creo que teniendo en cuenta de que trabajamos a producto, nos guste o no, trabajamos un poquito a producto, esto también nos tiene que ayudar a definir. Y a partir de ahí, esta definición tiene que ver esto con la naturaleza del caso y con lo que quieras sacar de él. No sé si me explico, estoy hablando de una cosa muy abstracta ahora. Sí, ¿no? Sí. Cómo trabajamos. No sé si alguien más quiere intervenir, porque si no lo que hacemos es damos por finalizado el seminario de hoy, así como en un paréntesis, porque ya habiéndonos conocido, habiéndonos escuchado y estando en sintonía, vais a oír más de nosotros. Iremos a buscar, o sea, decir, a ver, que vamos a empezar a hacer esto. ¿Cómo lo hacemos vosotros que ya os habéis enfrentado, ya sabéis la receta? Dime a ver la receta, ¿en qué especial he hecho yo a esto? Sí, ¿no? La cocina. La cocina, no, me encanta esa metáfora, me parece magnífica. Y nada, bueno, pues eso, que un placer haberte escuchado, y a Julia un poco, la próxima vez, si queréis, cambiamos las tornas, los roles, y que exponga Cornelia o Julia lo siguiente que estáis haciendo, esta cuestión de lo rural, que como ves nos interesa mucho. Bueno, en mi caso, los de los festivales y la música os tienen por escrito, o sea que os pueden disfrutar ahí por escrito, y lo mismo se animan a hacer algo parecido aquí con algún festival de los que tenemos que hacer aquí en España. O sea que, bueno, pues nada, os emplazo a que disfrutéis muchísimo del fin de semana que empieza ahora mismo, que no trabajéis y que no abráis el ordenador ni nada hasta el lunes. ¿Vale? Muy bien, un placer, muchísimas gracias. Gracias. Dios te oiga. Sí. Muchas gracias. Venga. Muchas gracias.